Te conozco, dijo la niña al ayudar al millonario que se estaba ahogando. Entonces, cuando descubre quién era en realidad aquel hombre, la niña queda en shock. Comenta diciendo qué te pareció esta historia, dándole una nota del 0 al 10. Quiero saber si te gustó mi historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. Las aguas turbulentas del río Grijalba cortaban la ciudad de Villahermosa como una cicatriz dorada bajo el sol abrasador de marzo. El barco turístico, el Caimán del Grijalba, descansaba atracado en el puerto fluvial, sus chimeneas silenciosas siendo testigos del movimiento constante de turistas que llegaban para conocer la historia de la navegación tabasqueña. Entre los botes pesqueros y las lanchas de paseo, una pequeña figura se movía con agilidad sorprendente. Itzel, de 4 años, separaba latas de aluminio que encontraba por los rincones del muelle con la destreza de quien había aprendido a sobrevivir demasiado pronto. Su pelo chino estaba atado con un trozo de estambre de colores que había encontrado la semana anterior, y sus ropas, una camiseta descolorida y una falda de tela rasgada, contaban la historia de 2 años viviendo en las calles desde que su abuela falleció en el Hospital General. La niña no recordaba mucho de su vida antes de las calles, solo fragmentos confusos de una casa pequeña, del olor a medicinas y de una voz cariñosa que tarareaba canciones de cuna antes de dormir. Ahora, su realidad estaba hecha de pequeños trabajos, peticiones tímidas de ayuda a los turistas y noches dormidas bajo los portales del mercado municipal, siempre atenta a los peligros que la ciudad ofrecía para una niña sola. Aquella tarde sofocante, Itzel estaba concentrada organizando sus latas cuando un grito desesperado resonó por el muelle. El sonido venía de las aguas lodosas del río, donde un hombre de traje elegante luchaba contra la corriente traicionera del Grijalba. Su corbata flotaba alrededor de su cuello como una serpiente negra, y sus movimientos se volvían cada vez más débiles mientras el agua lo arrastraba lejos del muelle. Sin dudarlo, Itzel corrió hasta donde los pescadores dejaban sus equipos. Sus ojos pequeños pero listos localizaron rápidamente una cuerda gruesa amarrada a uno de los pilares. Con una fuerza que sorprendía para su edad, logró soltar la cuerda y lanzarla en dirección al hombre que se ahogaba. «¡Sujétese, señor!», gritó con su voz infantil, pero decidida. Alejandro Villarreal, propietario del mayor astillero de la región, estaba a punto de rendirse al pánico cuando sintió la cuerda rozar su mano derecha. Con los pulmones ardiendo y la visión comenzando a oscurecerse, se aferró al salvamento inesperado y consiguió arrastrarse de vuelta al muelle. Cuando finalmente salió del agua, empapado y temblando, Alejandro se encontró frente a una niña pequeña y delgada que lo observaba con ojos curiosos y preocupados. La niña le extendía un trapo sucio que había encontrado por allí, en un intento sencillo de ayudarlo a secarse. «Muchas gracias, pequeña», dijo. Alejandro, todavía sin aliento. «Me salvaste. ¿Cómo lograste hacer eso sola?». Itzel se encogió de hombros como si salvar gente fuera algo común en su rutina. «Usted se estaba ahogando. Yo solo le aventé la cuerda». Fue entonces que los ojos de Itzel se fijaron en el cuello de Alejandro. A pesar de estar empapado y desaliñado, había algo que brillaba allí, un collar dorado con un dije en forma de ancla que captaba los últimos rayos de sol de la tarde. La visión de aquel objeto despertó algo profundo en su memoria fragmentada, una sensación de familiaridad que no podía explicar. «Yo te conozco», murmuró Itzel, sus grandes ojos abriéndose de par en par mientras señalaba el collar. «Ese brillante, ya lo vi antes». El rostro de Alejandro palideció instantáneamente. Con movimientos nerviosos, escondió el collar dentro de la camisa mojada, pero ya era demasiado tarde.
La niña lo había visto, y peor aún, había reconocido algo que debía estar enterrado en el pasado. «No, pequeña, debes estar confundida», dijo Alejandro, intentando mantener la voz tranquila. «Nunca nos hemos visto antes». Pero Itzel negó con la cabeza con convicción. «No, yo me acuerdo. Ese dorado, alguien que yo quería, usaba uno igual». Frunció el ceño, luchando contra las brumas de sus recuerdos de bebé. «Yasmín». Alguien decía «Yasmín». El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Yasmín era el nombre de la hija que había perdido recién nacida. Hacía 15 años. La hija que su esposa Regina había dicho que falleció por complicaciones en el parto y por quien él guardaba un luto silencioso durante todos estos años. «¿Cómo sabes ese nombre?», preguntó Alejandro, agachándose para quedar a la altura de la niña, su corazón disparado en el pecho. «No sé», respondió Itzel, confundida por su propia certeza, «pero sé que te conozco, y sé que tú conoces a Yasmín». Alejandro se levantó abruptamente y sacó un billete arrugado del bolsillo de su pantalón empapado. «Escucha, pequeña, toma este dinero y olvida que me viste aquí hoy. ¿De acuerdo? Olvida todo lo que pasó». Itzel miró el dinero y luego el rostro angustiado del hombre. Con una sabiduría que no coincidía con sus 4 años, apartó su mano. «No quiero dinero, solo quiero saber por qué me tienes miedo». Alejandro se dio cuenta de que no podría librarse de esa situación tan fácilmente. La niña había tocado heridas que él creía cicatrizadas, y ahora necesitaba descubrir qué sabía realmente antes de que secretos peligrosos salieran a la luz. «¿Dónde vives?», preguntó él, tratando de ganar tiempo para pensar. «En la calle», respondió Itzel con naturalidad. «Duermo allá», señaló hacia los portales del mercado, «o a veces debajo del barco cuando llueve». La revelación de que la niña vivía en la calle añadió una capa de complejidad a la situación. Alejandro miró alrededor del muelle, notando cómo algunas personas comenzaban a observarlos con curiosidad. No podía dejar a una niña allí hablando de cosas que podrían destruir su vida, pero tampoco podía simplemente abandonarla sabiendo lo que acababa de revelar. «Ven conmigo», dijo finalmente, tomando una decisión que cambiaría sus vidas. «Te llevaré a mi casa. Allá platicamos bien sobre eso que recuerdas». Itzel dudó por un momento, el instinto de supervivencia de las calles alertándola sobre los peligros de seguir a extraños. Pero había algo en aquellos ojos angustiados del hombre que despertaba un recuerdo lejano de seguridad y protección. Asintió con la cabeza y puso su manita pequeña en la mano grande y aún temblorosa de Alejandro. Mientras caminaban por las calles de Villahermosa hacia el barrio exclusivo, ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro a orillas del Grijalba sería solo el primer movimiento de una danza compleja de revelaciones, mentiras y reencuentros que transformaría para siempre sus vidas y las de todos a su alrededor. La mansión de los Villarreal se erguía en lo alto de la colina como un monumento a la prosperidad que Alejandro había construido a lo largo de 3 décadas de arduo trabajo. Los portones de hierro forjado se abrieron automáticamente cuando el coche se acercó, revelando jardines perfectamente cuidados y una fuente ornamental que arrojaba agua cristalina en el centro del patio circular. Itzel presionó el rostro contra el cristal del coche, sus ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle de aquel mundo que parecía salido de un cuento de hadas. Las únicas casas grandes que conocía eran las que veía de lejos, durante sus caminatas por la ciudad en busca de trabajo o comida. Estar dentro de una de ellas era una experiencia que desafiaba su comprensión de la realidad. «Es muy grande», murmuró ella, más para sí misma que para Alejandro. «Ha sido nuestra casa durante 15 años», respondió él, observando la reacción de la niña por el espejo retrovisor.
Cada palabra que salía de la boca de Itzel lo dejaba más perturbado, especialmente la facilidad con la que había mencionado el nombre Yasmín, como si fuera algo natural en su vocabulario limitado. Cuando entraron en la casa, Itzel fue recibida por el mármol frío bajo sus pies descalzos y por el eco de sus pisadas en el amplio vestíbulo. Candelabros de cristal colgaban del techo alto, reflejando la luz de la tarde que entraba por las ventanas de vidrio biselado. Todo allí respiraba lujo y sofisticación, un contraste brutal con la vida simple y dura que conocía en las calles de Villahermosa. Regina de Villarreal apareció en lo alto de la escalera principal, atraída por el ruido de la llegada de su marido. A sus 48 años, mantenía una postura elegante que disfrazaba la amargura que había crecido en su corazón a lo largo de los años. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo perfecto, y su vestido de lino caro evidenciaba el cuidado que dedicaba a su propia apariencia. «Alejandro, ¿qué te pasó? Estás empapado», exclamó ella bajando las escaleras rápidamente. Fue entonces cuando notó la presencia de la niña al lado, de su marido. «¿Y quién es esta niña?». Alejandro sintió el peso del momento. ¿Cómo explicarle a su esposa que había traído a casa a una niña de la calle que sabía cosas que no debería saber? ¿Cómo hablar del collar que ella había reconocido o del nombre que había pronunciado con tanta familiaridad? «Tuve un pequeño accidente en el río. Ella me ayudó», dijo él, eligiendo las palabras con cuidado. «Pensé que podríamos invitarla a cenar como agradecimiento». Regina miró a Itzel con una expresión que mezclaba incredulidad e incomodidad. La niña estaba claramente desnutrida. Sus ropas eran inadecuadas para estar en la sala de una familia respetable, y había algo en sus ojos que la incomodaba profundamente, una intensidad que no debería existir en la mirada de una niña tan pequeña. «Claro», dijo Regina, forzando una sonrisa. «Qué amabilidad de tu parte, querida. ¿Cómo te llamas?». «Itzel», respondió la niña, pero sus ojos no dejaban de recorrer los detalles de la casa. Había algo familiar allí, una sensación de déjà vu que no podía explicar. «Nombre interesante», comentó Regina. «No es común por aquí». Itzel frunció el ceño, como si luchara contra memorias nebulosas. «No sé si siempre me llamé así. A veces recuerdo otras palabras, otros nombres». La incomodidad de Regina se intensificó. «¿Otros nombres? ¿Cómo cuáles?». «Yasmín», dijo Itzel sin dudar, como si fuera lo más natural del mundo. «Alguien siempre decía Yasmín cuando yo era chiquita, antes de que mi abuelita se enfermara». El silencio que siguió fue ensordecedor. Regina palideció visiblemente, sus manos temblando ligeramente mientras se apoyaba en el barandal de la escalera. Alejandro observó la reacción de su esposa con creciente sospecha, dándose cuenta de que estaba más afectada de lo que debería por la simple mención de un nombre. «Yasmín era nuestra hija», dijo Alejandro lentamente tanteando el terreno. «Ella se fue cuando era todavía un bebé». Itzel ladeó la cabeza, como un cachorro tratando de entender algo complejo. «¿Se fue a dónde?». «Al cielo», respondió Regina rápidamente, su voz más aguda de lo normal. «Los bebés a veces tienen que irse al cielo pronto». Pero Itzel negó con la cabeza con determinación. «No, Yasmín no se fue al cielo, Yasmín se quedó aquí, Yasmín soy yo». Las palabras de la niña cayeron sobre la pareja como una bomba. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y Regina se aferró al barandal como si fuera a desmayarse. Lo que debería haber sido una simple cena de agradecimiento se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. «Eso es imposible», susurró Regina. Nuestra hija no sobrevivió al parto. Yo estuve allí».
Itzel se acercó a Alejandro y le tocó el brazo suavemente. «El dorado», dijo, señalando hacia donde él había escondido el collar. «¿Puedo verlo otra vez? Yo me acuerdo de él». Con manos temblorosas, Alejandro sacó el collar de dentro de su camisa. El dije de ancla brilló bajo la luz del candelabro, e Itzel sonrió. Por primera vez desde que había entrado en la casa, una sonrisa que iluminó su rostro delgado y reveló hoyuelos que hicieron que el corazón de Alejandro se detuviera. «Era mío», dijo con certeza absoluta. Antes de que todo se pusiera oscuro y despertara en la casa de la abuelita, era mi brillante. Regina bajó el resto de la escalera tambaleándose ligeramente. «Alejandro, esto es una locura. Esta niña está confundida, traumatizada. Vio el collar hoy y creó una fantasía en su cabeza». Pero Alejandro estaba comenzando a conectar puntos que había ignorado durante 15 años. Las circunstancias extrañas alrededor de la supuesta pérdida de Yasmín, la negativa de Regina a hablar sobre los detalles, la forma en que había insistido en una cremación inmediata sin velorio. Y ahora, una niña de 4 años que conocía el nombre de su hija y reconocía un collar que solo la familia sabía que existía. «Regina», dijo él, su voz cargada de una autoridad que ella rara vez oía, «necesito que me cuentes exactamente qué pasó en el hospital hace 15 años. Todo lo que recuerdes». «Ya te lo conté 1000 veces», respondió ella, pero su voz temblaba. «Hubo complicaciones, nuestra bebé no resistió. Fue terrible, ¿sabes lo terrible que fue para mí?» Itzel, ajena a la tensión creciente entre la pareja, había comenzado a explorar la sala. Sus pequeños dedos tocaban los objetos delicados con un cuidado reverente, como si reconociera cada textura y cada forma. Cuando llegó a un estante donde se exhibían algunas fotos de la familia, se detuvo frente a una imagen de un Alejandro más joven, usando exactamente el mismo collar que ahora colgaba de su cuello. «Este eres tú cuando yo era bebé», dijo, señalando la foto. «Eras más joven». Alejandro se acercó y tomó la foto, que Itzel había elegido. Era de hacía 15 años, tomada pocos días antes del nacimiento de Yasmín. Él estaba en el patio de la casa trabajando en una de las embarcaciones más pequeñas que construía como pasatiempo, usando el collar que Regina le había regalado en su boda. «¿Cómo puedes saber cuándo se tomó esta foto?», preguntó él, agachándose junto a la niña. «Porque estabas feliz», respondió Itzel simplemente. «Como se ponen los papás cuando van a tener un bebé». Regina observaba la interacción desde lejos, su mente trabajando rápidamente para encontrar una forma de controlar la situación. Sabía que, si Alejandro comenzaba a investigar el pasado, descubriría verdades que podrían destruir no solo su matrimonio, sino toda la vida que había construido con tanto cuidado. «Alejandro», dijo ella, forzando un tono de preocupación maternal en su voz. «Esta niña claramente ha pasado por traumas severos, está creando recuerdos que no existen, aferrándose a cualquier cosa que le dé una sensación de pertenencia. Es común en niños abandonados». Pero cuando Itzel se giró para mirar a Regina, sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si algún recuerdo desagradable estuviera tratando de emerger de las profundidades de su mente. «Yo te conozco». «A ti también», dijo lentamente, caminando en dirección a la mujer. «Tú estabas allí cuando todo se puso oscuro. Estabas peleando con alguien». La sangre de Regina se heló. «No, querida, estás confundiendo las cosas. Nunca nos habíamos visto antes de hoy». Itzel se detuvo justo frente a ella e inclinó la cabeza, estudiando su rostro con una intensidad perturbadora. «Hueles igual», dijo finalmente. «Hueles igual que cuando me llevaste lejos del hombre del brillante». En ese momento,
Cualquier duda que aún quedara en la mente de Alejandro se desvaneció por completo. La acusación de Itzel resonó en la sala, como un trueno en un día de cielo despejado. Regina retrocedió instintivamente, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que la niña acababa de decir. El perfume que usaba desde hacía 15 años, una fragancia francesa cara y distintiva, había sido reconocido por una niña que debería estar perdida para siempre. «Eso es absurdo», balbuceó Regina, pero su voz salió débil y poco convincente. «Alejandro, esta niña está claramente confundida. Tal vez deberíamos llevarla a un médico, verificar si no tiene problemas mentales». Alejandro se levantó lentamente, sus ojos fijos en el rostro de su esposa. 15 años de matrimonio. Le habían enseñado a leer las expresiones de Regina, y en ese momento veía algo que nunca había notado antes: culpa pura y desesperación mal disimulada. «Regina», dijo con una calma peligrosa, «siéntate aquí en el sillón y cuéntame bien qué pasó en el hospital cuando nació Yasmín. Ahora». «Ya te lo conté», insistió ella, pero sus piernas cedieron y se dejó caer en el sillón de piel. «Hubo complicaciones. Nuestra hija no sobrevivió. Fue uno de los peores días de mi vida». Itzel, que se había sentado en el suelo junto a Alejandro, levantó sus grandes ojos hacia él. «Mi tía Brenda decía que yo no tenía papá. Decía que mi mamá me dejó porque yo era mala». El nombre golpeó a Regina como un disparo. Brenda era su hermana menor, que vivía en Tuxtla Gutiérrez y con quien mantenía un contacto esporádico. ¿Cómo conocía esa niña a Brenda? «¿Quién es esa tía Brenda?», preguntó Alejandro, notando la reacción de su esposa. Es mi hermana», admitió Regina, dándose cuenta de que negar sería inútil. «Pero ella no tiene nada que ver con esto». «La tía Brenda cuidaba a muchos bebés», continuó Itzel, sus recuerdos fragmentados comenzando a encajar como piezas de un rompecabezas. «Lloraban mucho en la noche. Ella se enojaba y gritaba que éramos todos unos rechazados». Alejandro sintió una furia fría crecer en su pecho. «Regina, ¿qué hacía exactamente tu hermana con esos bebés?» Yo no sé de qué está hablando esta niña», mintió Regina, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Brenda trabaja con adopciones, familias que no pueden tener hijos». «Vendía a los bebés», dijo Itzel con la crudeza infantil que no comprendía el peso de sus palabras. «La oí hablando por teléfono. Mucho dinero por los bebés bonitos y poco dinero por los feos». El horror de la situación comenzó a dibujarse claramente en la mente de Alejandro. Su esposa había mentido sobre la supuesta pérdida de Yasmín y la había entregado a su hermana, que administraba algún tipo de red ilegal de venta de bebés. Su hija había sido tratada como mercancía. «¿Por qué?», preguntó él, su voz ronca de emoción contenida. «¿Por qué lo hiciste, Regina?». Regina enterró el rostro entre sus manos, sus sollozos llenando el silencio de la sala. Durante 15 años había guardado ese secreto, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. Pero ahora, confrontada con la niña que había abandonado, toda la construcción de mentiras que sostenía su vida se desmoronaba. «No estaba lista», susurró entre lágrimas. «No estaba lista para ser madre. El embarazo fue difícil, estaba deprimida, con miedo de todo, y cuando nació, cuando la vi, entré en pánico». «Entonces se la diste a tu hermana para que la vendiera como si fuera un objeto», dijo Alejandro, su voz cargada de una decepción profunda que cortaba más hondo que cualquier grito. «Brenda dijo que encontraría una buena familia para ella», se defendió Regina. «Una familia que realmente la quisiera, que fuera capaz de amarla de verdad. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos nosotros». Itzel se acercó a Alejandro y le tocó la mano. «Pero la tía Brenda mintió. Nadie me llevó a una buena familia. Me quedé allí
con los otros bebés que lloraban. ¿Qué pasó después?, preguntó Alejandro gentilmente, agachándose para quedar a la altura de la niña. Hubo fuego, recordó Itzel, sus ojos llenándose de una tristeza antigua. Mucho fuego y humo. Algunos de los niños grandes lograron abrir las puertas. Yo corrí mucho hasta llegar a la casa de la abuelita. ¿Y quién era? ¿Y tu abuela? No sé su nombre de verdad. Ella me encontró en su puerta llorando y con hambre. Me llamaba Itzel y me cuidó hasta que se puso muy enferma. Regina levantó el rostro de entre sus manos, intentando retomar el control de la situación. Alejandro, incluso si todo esto es verdad, incluso si esta niña es nuestra hija, ¿qué cambia eso? Han pasado 15 años. Ella tiene una vida. Tú tienes una vida. No podemos simplemente... ¿No podemos qué?, interrumpió Alejandro, su furia finalmente explotando. ¿No podemos traer a nuestra hija de vuelta a casa? ¿No podemos intentar reparar el mal que hiciste? «Mírala, Alejandro», gritó Regina señalando a Itzel. «Es una niña de la calle, traumatizada, probablemente tiene problemas de desarrollo. ¿Quieres destruir nuestra vida por una niña que ni siquiera sabemos si realmente es nuestra?» La crueldad de las palabras de Regina resonó en la sala, e Itzel se encogió instintivamente. Durante 2 años en las calles había escuchado comentarios similares de personas que la veían como un estorbo. Pero viniendo de alguien que supuestamente era su madre, las palabras dolían de una forma diferente. «Es nuestra hija», dijo Alejandro con absoluta certeza. «Lo siento aquí», se golpeó el pecho. «Y aunque no lo fuera, ¿en qué tipo de persona te has convertido para hablar así de una niña que necesita ayuda?» Regina se dio cuenta de que estaba perdiendo a Alejandro de forma irreversible. Durante todos esos años había logrado mantenerlo a su lado a través de mentiras y manipulación, pero la verdad estaba destruyendo todos sus esfuerzos. «Si traes a esa niña a esta casa», dijo ella levantándose del sillón con una frialdad súbita, «yo me voy. No voy a fingir ser madre de una niña que abandoné hace 15 años». «Entonces vete», respondió Alejandro sin dudar. «Vete y no vuelvas más. Yasmín se queda conmigo». Itzel miró a los 2 adultos que discutían su destino como si ella no estuviera allí. Había algo familiar en esa dinámica, un recuerdo vago de voces alteradas y decisiones tomándose sin que su opinión importara. Pero esta vez había una diferencia. Una de las voces la estaba defendiendo. «Papá», dijo suavemente, probando la palabra en sus labios. Alejandro dejó de discutir y la miró. En ese momento, viendo la esperanza cautelosa en el rostro delgado de la niña, supo que haría cualquier cosa para protegerla y compensar los años perdidos. «Sí, mi niña», respondió él tomándola en brazos. «Papá está aquí ahora». Regina observó la escena con una mezcla de rabia y desesperación. Estaba perdiendo no solo su matrimonio, sino también el estilo de vida cómodo que había construido. Y peor, estaba perdiendo ante una niña que había intentado borrar de su vida hacía 15 años. «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro», dijo ella, dirigiéndose hacia la escalera. «Cuando descubras todos los problemas que esta niña traerá a tu vida, entenderás que yo tenía razón». «De lo único que me arrepiento», respondió él, «es de no haber descubierto tus mentiras antes». Regina subió las escaleras con pasos pesados, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, Alejandro se sentó en el sillón con Itzel en su regazo, ambos todavía procesando la magnitud de lo que se había revelado. «Papá», dijo Itzel de nuevo, como si estuviera probando si la palabra era real, «¿puedo quedarme aquí contigo?» «Para siempre», prometió Alejandro, besando la coronilla de la niña. «Nunca más vas a estar sola.
Pero ninguno de los dos imaginaba que las revelaciones de aquella tarde eran solo el comienzo de un viaje mucho más complejo y doloroso. La mañana siguiente trajo consigo un silencio pesado que resonaba por los pasillos de la mansión Villarreal. Alejandro había pasado toda la noche en vela, observando a Itzel dormir en la habitación de huéspedes que había improvisado para ella. La niña se había acurrucado como una bolita en el centro de la cama king size, como si todavía estuviera acostumbrada a dormir en espacios apretados e inseguros. Cuando bajó a desayunar, Alejandro encontró la casa extrañamente silenciosa. Regina se había ido durante la madrugada, llevándose solo una maleta y dejando atrás 15 años de vida compartida. Sobre la mesa de la cocina había dejado un sobre con su nombre escrito en su elegante caligrafía. Dentro, una carta breve y fría. Alejandro, espero que encuentres la felicidad que buscas con tu nueva familia. Me quedaré en casa de Brenda por un tiempo mientras decido mi futuro. No intentes buscarme, Regina. Él arrugó la carta y la tiró a la basura, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por no tener que lidiar con la presencia hostil de su esposa, pero preocupación por lo que podría estar planeando junto con la hermana que había sido cómplice en la desaparición de Yasmín. Itzel apareció en la cocina vistiendo una de las camisas de Alejandro que funcionaba como un vestido para su cuerpecito delgado. Había intentado peinarse el pelo chino con los dedos, pero algunos rizos aún permanecían rebeldes alrededor de su rostro. «Buenos días, papá», dijo tímidamente, como si aún no estuviera segura de que le era permitido usar esa palabra. «Buenos días, mi princesa», respondió Alejandro, sintiendo cómo el corazón se le calentaba al oírla llamarlo papá. «¿Dormiste bien?» Itzel asintió, pero sus ojos recorrieron la cocina vacía. «La señora se fue». «Se fue, ahora solo somos tú y yo». La niña pareció procesar esa información por un momento antes de preguntar, ¿yo no le gustaba? Alejandro se agachó frente a ella, eligiendo las palabras con cuidado. A veces, los adultos toman malas decisiones cuando tienen miedo o están confundidos. Eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecta. Durante las semanas que siguieron, Alejandro descubrió que criar a una niña de 4 años que había vivido en las calles era más desafiante que administrar su astillero. Itzel tenía pesadillas constantes, despertando gritando sobre incendios y personas que la abandonaban. Escondía comida debajo de la cama, como si temiera que la siguiente comida nunca llegara. Lo más difícil era la desconfianza. A pesar de haber reconocido a Alejandro como su padre, Itzel mantenía una cautela constante, como un animal herido que todavía teme a la mano que intenta ayudarlo. Probaba constantemente los límites, esperando que la corrieran en cualquier momento. «Papá», preguntó una mañana durante el desayuno, «si hago algo malo, ¿me vas a llevar de vuelta a la calle?» «Nunca», respondió Alejandro firmemente. «No importa lo que pase, siempre tendrás una casa aquí conmigo». Pero mientras padre e hija intentaban construir una rutina juntos, los problemas comenzaron a surgir en otras áreas de la vida de Alejandro. Los empleados del astillero comenzaron a comentar sobre su ausencia frecuente. Clientes importantes cancelaron reuniones debido a su falta de atención a los negocios, y contratos cruciales quedaron detenidos en su escritorio. La situación se complicó aún más cuando Alejandro descubrió que Regina había accedido a las cuentas bancarias de la empresa antes de irse. Como copropietaria legal de algunos activos, había transferido sumas significativas a cuentas que él no podía rastrear. «Señor Villarreal», dijo Tomás Morales, su contador desde hacía más de 10 años, durante una reunión tensa en la oficina. «Necesito ser franco con usted. Si esta sangría financiera continúa, tendremos que despedir a la mitad de los empleados para fin de mes».
Alejandro se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de las responsabilidades multiplicarse. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de llegar a los números rojos? 2 meses, quizás 3, si logramos retrasar algunos pagos a proveedores. ¿Y los proyectos en marcha? El astillero del ayuntamiento todavía nos debe el 70% del valor total, pero están alegando problemas presupuestarios para retrasar el pago. El contrato con la empresa de turismo fluvial está suspendido porque quieren renegociar los precios. Alejandro sabía que su ausencia mental de los negocios en las últimas semanas había dado a los clientes la impresión de que su empresa estaba enfrentando dificultades. En el mundo de los negocios, la percepción de debilidad se transforma rápidamente en debilidad real. Esa noche, mientras ayudaba a Itzel a bañarse, notó que había adelgazado aún más desde que llegara a su casa. La niña comía porciones pequeñas, como si todavía estuviera racionando la comida, y frecuentemente verificaba si había sobrado algo para después. «Yasmín», dijo él, usando el nombre original de su hija por primera vez, desde el reencuentro. «¿Puedo llamarte Yasmín?» Ella dejó de jugar con los jabones y lo miró seriamente. «Ese era mi nombre de antes. Era el nombre que yo elegí para ti cuando naciste. ¿Puedo tener los 2 nombres? ¿Itzel Yasmín?» «Claro que puedes». Itzel Yasmín sonrió, una de las primeras veces que Alejandro la vio genuinamente feliz. «Me gusta Yasmín, suena como un pajarito». Pero la felicidad duró poco. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo de nuevo. «Señor Villarreal», dijo la voz formal del otro lado de la línea. «Hablamos del despacho de abogados Silva & Asociados. Representamos a su esposa, Regina de Villarreal, en asuntos relacionados con la separación de bienes y la custodia de una menor». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¿Custodia de una menor?» «Sí, señor. Nuestra clienta está impugnando su capacidad para cuidar adecuadamente de la niña que se encuentra bajo su responsabilidad. Alega que usted sustrajo a una menor de edad de su entorno sin los procedimientos legales adecuados. Esa niña es mi hija. Eso tendrá que ser comprobado a través de un examen de ADN, señor Villarreal. Mientras tanto, nuestra clienta está solicitando que la menor sea puesta bajo la tutela del Estado hasta que la situación se aclare». Alejandro colgó el teléfono con las manos temblando. Regina había encontrado una forma de usar el sistema legal para separarlo de Yasmín, aun sabiendo que la niña era su hija biológica. En ese momento, Itzel Yasmín entró en la sala cargando un dibujo que había hecho durante la mañana. Era una casa con 2 personas enfrente, una grande y una pequeña, y un sol amarillo brillando en el cielo azul. «Dibujé nuestra casa, papá», dijo orgullosa. Alejandro tomó el dibujo y fingió una sonrisa, pero su mente ya estaba trabajando en cómo proteger a su hija de la tormenta que se aproximaba. Regina estaba dispuesta a usar cualquier arma legal disponible para destruir la nueva vida que él estaba tratando de construir con Yasmín. «Es hermoso, mi niña», dijo abrazándola con fuerza. «Vamos a ponerlo en el refri para que todos lo vean». Pero mientras pegaba el dibujo infantil en la puerta del refrigerador, Alejandro sabía que estaba a punto de entrar en la lucha más importante de su vida. Y esta vez no se trataba solo de dinero o negocios, se trataba del alma de una niña que ya había sufrido demasiado abandono para una vida entera. La guerra por la custodia de Itzel Yasmín apenas comenzaba y Alejandro temía que, al final, su hija fuera la mayor víctima de todas las batallas que estaban por venir. El proceso judicial se arrastró durante 3 meses tortuosos que transformaron la vida de Alejandro e Itzel Yasmín en una pesadilla de audiencias, declaraciones y evaluaciones psicológicas.
Durante ese período, la niña fue obligada a permanecer en un albergue temporal, mientras esperaba el resultado del examen de ADN y la investigación sobre su verdadera identidad. Alejandro podía visitarla solo 2 veces por semana, siempre acompañado por una trabajadora social que anotaba cada palabra intercambiada entre padre e hija. Itzel Yasmín, que había comenzado a florecer en la seguridad de su hogar, retrocedió rápidamente al estado de desconfianza y miedo que había caracterizado sus primeros días en las calles. «¿Por qué no puedo ir a casa, papá?», preguntaba en cada visita, sus grandes ojos llenándose de lágrimas que partían el corazón de Alejandro. «Porque algunos adultos necesitan estar seguros de que estás a salvo conmigo», explicaba él, luchando por mantener la voz tranquila. «Pero pronto volveremos a estar juntos, te lo prometo». Mientras tanto, su empresa continuaba en caída libre. Sin poder concentrarse en los negocios, Alejandro perdió 3 contratos importantes ante competidores más pequeños. Sus empleados comenzaron a buscar trabajo en otras empresas, sabiendo que el astillero Villarreal tenía los días contados. Tomás Morales intentaba gestionar la crisis financiera, pero la situación había llegado a un punto crítico. «Señor Villarreal, voy a tener que ser directo. Tenemos deudas de 400,000 pesos y solo 50,000 en caja. Si no conseguimos una inyección de capital urgente, tendremos que declararnos en quiebra». «¿Y cuánto costaría contratar al mejor despacho de abogados de la Ciudad de México para garantizar la custodia de Yasmín?», preguntó Alejandro. «Por lo menos 100,000 pesos, considerando la complejidad del caso». Alejandro tomó una decisión que sellaría su destino financiero. «Transfiere todo lo que tenemos para el pago de los abogados. La empresa puede quebrar, pero no voy a perder a mi hija». Durante la 4ª semana en el albergue, Itzel Yasmín dejó de hablar. Las cuidadoras informaron que pasaba horas sentada en silencio, dibujando obsesivamente pájaros en cualquier papel que encontraba. Cuando Alejandro se enteró de esto, sintió como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de su alma. «Está retrocediendo emocionalmente», explicó la psicóloga responsable del caso, la doctora Leticia Fernández. «Los niños que han sufrido abandono múltiple desarrollan mecanismos de protección que incluyen mutismo selectivo y comportamiento de autoaislamiento». «¿Cuánto tiempo puede durar esto?», preguntó Alejandro, observando a su hija a través del cristal de la sala de juegos. «Depende. Si se la coloca nuevamente en un ambiente inestable, puede tardar años en recuperarse, o puede que nunca se recupere por completo». La presión sobre Alejandro aumentó cuando descubrió que Regina había contratado detectives privados para investigar su pasado, buscando cualquier cosa que pudiera usarse en su contra en el tribunal. Descubrieron viejos problemas fiscales de la empresa, episodios de bebida social que fueron distorsionados para parecer alcoholismo, e incluso transformaron su reclusión tras la pérdida de su hija en evidencia de inestabilidad emocional. Peor aún, Regina había convencido a Brenda de testificar a su favor, alegando que Itzel Yasmín era una niña problemática que se había escapado de un hogar adoptivo legal, y que Alejandro estaba siendo manipulado por una menor perturbada. «Está construyendo una narrativa en la que usted es la víctima de una niña manipuladora», explicó su abogado, el licenciado Pablo Herrera Castro, «y donde ella es la esposa preocupada que intenta protegerlos tanto a usted como a la niña». «Pero el examen de ADN probará que Yasmín es mi hija». «Sí, pero ellos argumentarán que eso no importa. Que una niña que vivió en las calles, traumatizada y posiblemente con problemas de desarrollo, necesita cuidados especializados que usted no puede ofrecer». La situación se complicó aún más cuando el astillero de Alejandro fue oficialmente declarado en quiebra. Sus bienes fueron embargados para pagar deudas, incluida la mansión donde había planeado criar a Yasmín. De un
Día para otro, se vio sin casa, sin empresa y luchando por mantener la custodia de una hija a la que apenas podía visitar. Tomás, que había trabajado con él durante una década, le ofreció un pequeño departamento encima de su despacho contable. No es mucho, señor Villarreal, pero al menos tendrá un techo hasta que las cosas se resuelvan. Alejandro aceptó la oferta con gratitud, pero sabía que su precaria situación financiera sería utilizada como otra arma en su contra en el tribunal. ¿Cómo podría demostrar que era capaz de cuidar a una niña cuando ni siquiera podía cuidarse? Asimismo, en la 5ª semana, durante una de sus visitas al albergue, Itzel Yasmín finalmente volvió a hablar. Pero sus primeras palabras fueron como una puñalada en el corazón de Alejandro. «Papá», dijo con una vocecita débil, «¿me vas a dejar aquí para siempre como hizo la otra señora?» «Nunca, mi niña. Papá está luchando para traerte de vuelta a casa». «Pero ya no tienes casa», dijo ella con una percepción dolorosa para sus casi 5 años. «La tía del albergue dijo que lo perdiste todo». Alejandro se dio cuenta de que los niños del albergue hablaban entre sí y que los adultos no eran lo suficientemente cuidadosos con sus palabras. Su hija estaba siendo expuesta a información que una niña no debería procesar. La casa no es un lugar, Yasmín. La casa es donde las personas que se aman están juntas. No importa si es en un palacio o en un cuarto pequeño. Pero vio en los ojos de la niña que había perdido la fe en las promesas de los adultos. 2 abandonos eran suficientes para enseñar a una niña que las palabras bonitas no siempre se convierten en realidad. La audiencia final fue programada para un viernes lluvioso de junio. Alejandro se presentó en el tribunal vistiendo el único traje que había logrado salvar de la quiebra, acompañado por el licenciado Pablo Herrera. Al otro lado de la sala, Regina estaba elegante y serena. Flanqueada por un equipo de abogados caros, Itzel Yasmín fue llevada a declarar, una experiencia traumática para cualquier niño, pero especialmente cruel para una que ya había sufrido tanto. Respondió a las preguntas en monosílabos, su voz apenas audible en el ambiente formal del tribunal. Cuando le preguntaron con quién le gustaría vivir, miró a Alejandro y luego a Regina, su expresión revelando confusión y miedo. «Quiero vivir con mi papá», dijo finalmente, «pero solo si no se va como todos los demás». El juez, Marcelo Ríos Santos, un hombre experimentado en casos de familia, observó la dinámica entre todos los presentes antes de anunciar su decisión. Considerando que el examen de ADN ha confirmado la paternidad del señor Alejandro Villarreal y teniendo en cuenta el interés superior de la menor, concedo la custodia provisional al padre biológico. Sin embargo, establezco las siguientes condiciones: seguimiento psicológico obligatorio para la niña, visitas supervisadas mensuales para verificar las condiciones de vida e informes trimestrales de trabajadoras sociales. Alejandro sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había ganado la custodia, pero las condiciones impuestas significaban que su vida sería monitoreada constantemente. Cualquier desliz podría resultar en la pérdida definitiva de Yasmín. Al salir del tribunal, Regina se le acercó por última vez. «Puede que hayas ganado hoy, Alejandro», dijo en voz baja, «pero no tienes idea de en lo que te estás metiendo. Esa niña va a destruir lo que queda de tu vida, así como destruyó a nuestra familia». Alejandro la ignoró y se agachó para abrazar a Itzel Yasmín, que finalmente era libre de volver a casa con él. «Vamos a nuestro nuevo hogar, mi princesa», dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Pero mientras caminaban bajo la lluvia hacia el pequeño departamento que ahora sería su mundo, Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El pequeño departamento sobre el despacho contable de Tomás
Era un universo completamente diferente de la mansión donde Alejandro había vivido durante 15 años. 2 cuartos apretados, un baño minúsculo y una cocina en la que apenas cabía un pequeño refrigerador componían su nuevo hogar. Para Itzel Yasmín, sin embargo, ese espacio representaba algo que nunca había experimentado de verdad: estabilidad. Los primeros meses fueron más difíciles de lo que Alejandro había imaginado. Sin dinero para contratar ayuda doméstica, tuvo que aprender a cocinar, lavar ropa y cuidar de una niña que aún cargaba con traumas profundos. Yasmín se despertaba gritando al menos 3 veces por semana, siempre soñando con incendios o personas que la abandonaban en lugares oscuros. «Papá está aquí», repetía todas las noches, sosteniéndola contra su pecho hasta que los temblores pasaban. «Papá no va a ningún lado». Durante el día, mientras Yasmín asistía a las sesiones de terapia obligatorias con la doctora Leticia Fernández, Alejandro buscaba trabajo. Su reputación en el sector naval estaba arruinada, y su edad de 52 años no facilitaba su reinserción en el mercado. La mayoría de las empresas lo veían como un riesgo, un hombre que lo había perdido todo por problemas personales. Fue Joaquín Sánchez, un antiguo proveedor de madera, quien le ofreció la primera oportunidad. «Alejandro, sé que estás pasando por dificultades. Tengo unos botes pequeños que necesitan reparación en mi astillero. El pago no es mucho, pero es un comienzo». Alejandro aceptó el trabajo humildemente. Él, que antes comandaba un equipo de 30 empleados, ahora trabajaba solo reparando cascos agujereados y cambiando tablas podridas en embarcaciones de pescadores locales. Sus manos, que se habían acostumbrado a la suavidad de las oficinas, volvieron a desarrollar callos y cortadas. El dinero apenas cubría los gastos básicos. Arroz, frijoles, huevos y algunas verduras constituían la base de su alimentación. Alejandro vendió sus últimos bienes personales: relojes caros, equipos electrónicos, piezas de arte que había coleccionado, para pagar las cuentas de la luz y las consultas psicológicas de Yasmín. «Papá, ¿por qué ya no comemos carne todos los días como antes?», preguntó Yasmín una noche durante la cena de sopa de verduras. «Porque ahora tenemos que aprender a vivir con menos», explicó él, tratando de convertir la dificultad en una lección. «Pero mira cuántas cosas buenas todavía tenemos: salud, un techo y, sobre todo, el uno al otro». Yasmín asintió con la cabeza, pero Alejandro notó cómo siempre guardaba un trozo de pan en el bolsillo, un hábito de los tiempos de la calle que no lograba abandonar por completo. La situación se complicó cuando las visitas de supervisión social comenzaron a cuestionar las condiciones de vida. La trabajadora social, Concepción Almeida, anotaba meticulosamente cada detalle del pequeño departamento, desde la falta de un cuarto separado para Yasmín hasta la ausencia de juguetes educativos adecuados. «Señor Villarreal», dijo durante la tercera visita, «entiendo sus limitaciones financieras, pero una niña necesita estímulos apropiados para su desarrollo. Yasmín debería tener acceso a libros, juegos educativos, actividades extracurriculares». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Alejandro, sintiendo crecer la frustración. «Está segura, alimentada y amada. ¿Eso no cuenta?». «Claro que cuenta, pero el amor por sí solo no resuelve cuestiones de desarrollo cognitivo y social». Alejandro sabía que Concepción tenía razón, pero no tenía recursos para ofrecer más que lo básico. Cada peso era calculado cuidadosamente, y lujos como libros nuevos o juguetes quedaban en segundo plano cuando había cuentas médicas que pagar. Fue Yasmín quien encontró una solución inesperada para parte del problema. Durante uno de sus paseos por la ciudad,
comenzó a mostrar interés por los barcos que Alejandro reparaba en el astillero de Joaquín. Sus ojos brillaban cuando veía a su padre trabajar y hacía preguntas inteligentes sobre cómo flotaban las embarcaciones y por qué algunas maderas eran mejores que otras. «Tiene una mente curiosa», observó Joaquín un día, viendo a Pinus Yasmín examinar atentamente un casco en reparación. «Tal vez deberías enseñarle sobre el oficio». Alejandro se dio cuenta de que su hija había heredado su pasión por las embarcaciones. Comenzó a explicarle los principios básicos de la construcción naval, usando trozos de madera y clavos para crear pequeños modelos. Yasmín absorbía cada información con una sed de conocimiento que sorprendía a los adultos. «Papá, si hago un barquito bien bonito, ¿puedo venderlo para comprar comida?», preguntó una tarde, concentrada en su proyecto. La pregunta reveló cómo una niña de 5 años había internalizado las preocupaciones financieras de la familia. Alejandro sintió el corazón oprimírsele al darse cuenta de que su hija ya se preocupaba por el sustento a una edad en la que solo debería jugar. «Tú no tienes que preocuparte por eso, mi princesa», dijo, abrazándola. «Papá siempre encontrará una forma de cuidarte». Pero la realidad era que cada mes se volvía más difícil que el anterior. Las deudas se acumulaban, los trabajos de reparación eran esporádicos y la presión de las visitas sociales aumentaba. Yasmín había comenzado a asistir a una escuela pública, pero sus útiles escolares eran donaciones de otras familias y siempre llegaba a casa preguntando por qué sus compañeros tenían cosas que ella no tenía. La situación llegó al límite cuando Yasmín enfermó de una fuerte neumonía durante el invierno. Sin seguro médico, Alejandro tuvo que llevarla al hospital público, donde esperaron 8 horas para ser atendidos. Viendo a su hija con fiebre alta y dificultad para respirar, se sintió el peor padre del mundo. «Señor Villarreal», dijo la doctora después de examinar a Yasmín, «la neumonía está avanzada. Necesitará quedarse internada por lo menos una semana y requerirá antibióticos caros». «¿Cuánto va a costar?», preguntó él, ya sabiendo que no tenía cómo pagar. «Los medicamentos cuestan alrededor de 3,000 pesos. Sin ellos, la neumonía puede evolucionar a algo más grave». Alejandro miró a su hija dormida en la camilla del hospital, su respiración laboriosa resonando en el pasillo frío. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo de nuevo. Sacó su celular y marcó el único número que juró nunca más marcar. «Regina», dijo cuando ella respondió, «es sobre Yasmín. Está muy enferma». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», respondió la exesposa con frialdad. «Necesito dinero para el tratamiento, 3,000 pesos para los medicamentos». «Ah, ¿ahora quieres mi ayuda? Después de elegir a esa niña por encima de nuestra familia». «Por favor», Alejandro se tragó el orgullo. «Es una niña enferma. Sea cual sea el problema entre nosotros, ella no tiene la culpa». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Regina habló de nuevo, su voz cargaba una satisfacción cruel que heló la sangre de Alejandro. «Te ayudo con una condición. Firmas un documento renunciando a la custodia de Yasmín. Ella irá con una familia que realmente pueda cuidarla, y tú volverás a una vida que puedas mantener. Jamás. Entonces, tu hija morirá por tu estúpido orgullo», dijo Regina antes de colgar. Alejandro se quedó inmóvil en el pasillo del hospital, observando a Yasmín luchar contra la enfermedad mientras él luchaba contra su propia impotencia. Había perdido todo: dinero, casa, empresa, estatus social, pero ahora estaba a punto de perder lo único que realmente importaba, la vida de su hija. Y por primera vez desde que la había reencontrado, Alejandro comenzó a preguntarse si Regina no tenía razón.
Si tal vez era egoísmo de su parte intentar retener a Yasmín cuando ni siquiera podía pagar sus medicinas. La noche en el hospital se prolongó como una eternidad para Alejandro. Permaneció junto a la cama de Yasmín, observando cada respiración laboriosa de su hija mientras luchaba contra pensamientos que lo torturaban. La propuesta de Regina resonaba en su mente como un veneno lento, cuestionando cada decisión que había tomado en los últimos meses. A las 3 de la madrugada, cuando Yasmín tuvo una crisis respiratoria que hizo que los monitores dispararan alarmas agudas, Alejandro casi cedió a la desesperación. Enfermeras corrieron a la habitación, administraron medicamentos de emergencia y por unos minutos aterradores pensó que perdería a su hija allí mismo. «Necesita los antibióticos ahora», dijo la médica de guardia con urgencia. «No podemos esperar más». «No tengo el dinero», admitió Alejandro, las palabras saliendo como una confesión de fracaso total. «Voy a ver si conseguimos una liberación de emergencia de la asistencia social del hospital», respondió la médica, pero su expresión no era optimista. Fue entonces cuando Tomás apareció en el pasillo, todavía en pijama y con el pelo revuelto. Alejandro lo había llamado 2 horas antes, desesperado, sin saber a quién más recurrir. «¿Cómo está?», preguntó Tomás, mirando a Yasmín a través del cristal. «Mal, y no tengo cómo pagar el tratamiento». Tomás guardó silencio. Por un momento, luego sacó un sobre del bolsillo. «Tengo una propuesta para ti. No es mucho, pero podría ser suficiente». Dentro del sobre había 3.500 pesos en billetes arrugados. «¿De dónde sacaste este dinero?», preguntó Alejandro, incrédulo. «Vendí mi televisión y algunos muebles antiguos que mi mamá me dejó. No necesito esas cosas, pero Yasmín necesita vivir». La generosidad inesperada del amigo rompió las últimas defensas emocionales de Alejandro. Lloró allí en el pasillo del hospital, no solo de alivio, sino de una gratitud profunda por descubrir que todavía había bondad en el mundo. Con el dinero, los médicos comenzaron de inmediato el tratamiento con antibióticos. Durante los 5 días que Yasmín pasó internada, Alejandro no se movió del hospital. Tomás le traía comida y le contaba cómo estaba llevando solo el despacho contable, insistiendo en que Alejandro no se preocupara por el trabajo en ese momento. Al 3er día de hospitalización, Yasmín finalmente abrió los ojos sin fiebre. Su primera pregunta fue: «Papá, ¿estás aquí?». «Siempre», respondió él, besando su frente aún pálida. «Papá nunca te va a dejar sola». Yasmín sonrió débilmente y le apretó la mano. «Soñé que me llevabas de aquí en un barco grande y navegábamos a un lugar donde nunca más me enfermaba. ¡Qué sueño tan bonito! Quizás un día construyamos ese barco juntos». Cuando finalmente recibieron el alta médica, Alejandro estaba decidido a no permitir más que su situación financiera pusiera a Yasmín en riesgo. Comenzó a aceptar cualquier tipo de trabajo que apareciera: cargar cajas en el mercado municipal, pintar casas, limpiar barcos en el puerto. Sus manos, ya callosas por el trabajo en el astillero, se volvieron ásperas y cortadas por los servicios pesados. Yasmín, aún recuperándose de la neumonía, observaba a su padre salir muy temprano y volver muy tarde. Aunque solo era una niña, percibía el peso que él cargaba sobre sus hombros y la preocupación constante que nunca abandonaba sus ojos. «Papá, ¿estás triste porque me enfermé?», preguntó una noche, mientras él preparaba una cena sencilla de pasta con huevo. «No, mi princesa, papá se pone triste cuando no estás bien, pero se pone feliz cuando estás mejor». «Entonces, ¿por qué no sonríes como antes?». La pregunta reveló cuán atenta estaba su hija a cada cambio en su comportamiento. Alejandro se dio cuenta de que, en su lucha por proveer lo básico, estaba olvidando ofrecer lo que realmente importaba: presencia emocional y alegría.
Esa noche, en lugar de revisar cuentas o buscar más trabajos extra, se sentó en el suelo con Yasmín y construyeron juntos un pequeño barco de papel. Navegaron el barquito en una palangana con agua, inventando historias sobre aventuras marítimas y tesoros escondidos. «Este es el barco de nuestros sueños», dijo Yasmín, guiando la embarcación de papel por el agua. «Un día vamos a hacer uno de verdad». «Claro que sí», prometió Alejandro, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. Fue durante esta fase que algo inesperado sucedió. Joaquín Sánchez, impresionado con la calidad del trabajo de Alejandro y con su dedicación, le ofreció una propuesta que lo cambiaría todo. «Alejandro, he observado tu trabajo en los últimos meses. Tienes manos de oro y un conocimiento que pocos poseen. Quiero asociarme contigo». «¿Qué tipo de sociedad?» «Voy a invertir en un taller de restauración de embarcaciones históricas. Villahermosa se está convirtiendo en un destino turístico importante por su historia de navegación en el Grijalba. Hay mercado para restaurar barcos antiguos, para museos y turismo». Alejandro dudó. Después de la quiebra de su astillero, la idea de involucrarse nuevamente con negocios lo aterraba. «Joaquín, no tengo dinero para invertir, apenas puedo pagar las cuentas básicas. Yo pongo el capital, tú pones el conocimiento y el trabajo. Empezamos pequeño, con 1 o 2 proyectos. Si funciona, expandimos. Si no, al menos tendrás un trabajo fijo con un sueldo decente». La propuesta era tentadora, pero Alejandro temía que el éxito profesional pudiera consumir de nuevo el tiempo que quería dedicar a Yasmín. Su experiencia anterior le había demostrado cómo los negocios podían devorar la vida personal. «Puedo pensarlo». «Claro, pero no te tardes mucho. Acabo de enterarme de que el gobierno estatal aprobó un proyecto de revitalización del centro histórico y van a necesitar especialistas en embarcaciones para restaurar piezas del museo». Esa noche, Alejandro habló con Yasmín sobre la oferta de Joaquín. A pesar de ser solo una niña, había aprendido a participar en las decisiones familiares importantes. «¿Qué piensas, princesa? ¿Papá debería aceptar este nuevo trabajo?» Yasmín pensó por un momento, con la seriedad de una adulta. «¿Te gusta arreglar barcos?» «Me gusta mucho, es lo que sé hacer mejor. Y vas a tener más dinero para cuando me enferme de nuevo». «Espero que sí. Entonces creo que debes aceptarlo. Pero prometes que no vas a estar lejos de mí como antes». «Lo prometo, esta vez será diferente». Alejandro aceptó la propuesta de Joaquín, pero estableció condiciones claras, horarios fijos, fines de semana libres para estar con Yasmín y una participación limitada que no comprometiera su estabilidad emocional. Los primeros proyectos de la nueva sociedad fueron un éxito. Alejandro restauró 2 embarcaciones históricas para el Museo de Navegación de Villahermosa, demostrando una habilidad excepcional para devolver la vida a maderas antiguas y diseños olvidados. Su reputación como restaurador comenzó a extenderse por la región, atrayendo a clientes de estados vecinos. Con la mejora de la situación financiera, Yasmín pudo tener acceso a libros nuevos, útiles escolares adecuados e incluso algunas clases de natación en la alberca municipal. Más importante aún, pudo ver a su padre sonreír de nuevo y recuperar la confianza que había perdido. Pero no todo era perfecto. Las visitas de supervisión social continuaban y Concepción Almeida aún expresaba preocupaciones sobre el desarrollo social de Yasmín. La niña era inteligente y curiosa, pero mantenía una timidez excesiva con extraños, y todavía mostraba signos de ansiedad cuando Alejandro necesitaba viajar para trabajos en otras ciudades. «Necesita más convivencia con otros niños», recomendó la trabajadora social.
y quizás terapia familiar para trabajar los traumas de abandono que aún los afectan a ambos. Alejandro sabía que Concepción tenía razón. A pesar de todos los progresos, tanto él como Yasmín cargaban con cicatrices profundas de los meses de separación e incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Lo que no sabía era que Regina y Brenda estaban planeando una última jugada que pondría a prueba definitivamente su capacidad para proteger a la hija que había reencontrado. Había pasado 1 año y medio desde que Alejandro y Yasmín comenzaron su nueva vida juntos. El taller de restauración naval se había convertido en un pequeño negocio próspero, y padre e hija habían desarrollado una rutina armoniosa que equilibraba trabajo, escuela y momentos en familia. Yasmín, ahora con 6 años, demostraba una inteligencia excepcional para las matemáticas, sorprendiendo incluso a sus maestras con su capacidad para calcular medidas y proporciones relacionadas con la construcción de embarcaciones. Fue durante una tarde típica de trabajo que todo comenzó a desmoronarse de nuevo. Alejandro le estaba enseñando a Yasmín a usar una regla de proporción cuando Concepción Almeida apareció en el taller acompañada de una mujer que él nunca había visto. «Señor Villarreal», dijo Concepción con una seriedad inusual, «ella es la licenciada Sandra Moreno, abogada especializada en derecho familiar. Necesita hablar con usted sobre Yasmín». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Las visitas inesperadas siempre significaban problemas, y la presencia de una abogada no era un buen presagio. «¿De qué se trata?», preguntó, instintivamente poniendo la mano en el hombro de Yasmín, que había dejado de dibujar para observar a los adultos. «Recibimos una denuncia formal, alegando que Yasmín podría no ser su hija biológica», dijo la licenciada Sandra sin rodeos. «La persona que hizo la denuncia presentó evidencias que cuestionan los resultados del examen de ADN realizado hace 2 años. Eso es imposible. El examen se hizo en un laboratorio acreditado, con muestras tomadas en presencia de funcionarios del juzgado». «Sí, pero la denunciante alega que hubo manipulación de las muestras. Presentó documentos que sugieren que Yasmín podría ser hija de otro hombre y que su exesposa habría usado material genético de terceros para falsificar los resultados». Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Quién hizo esa denuncia? Su exesposa, Regina de Villarreal. Alega que descubrió irregularidades en los documentos de nacimiento de Yasmín y quiere una nueva investigación. Yasmín tiró de la camisa de su padre, percibiendo la tensión en la conversación. «Papá, ¿qué está pasando?» «Nada de lo que debas preocuparte, princesa», mintió él, forzando una sonrisa. «Sigue dibujando tu barquito». La licenciada Sandra abrió una carpeta y sacó algunos documentos. «Señor Villarreal, seré directa. Regina de Villarreal ha iniciado una acción judicial solicitando la anulación de la custodia y una nueva prueba de paternidad. Alega que usted fue víctima de una farsa elaborada por su hermana Brenda para extorsionar dinero». «¿Qué farsa? ¿Qué dinero? Perdí todo lo que tenía luchando por la custodia de Yasmín». Según la denuncia, Brenda habría entrenado a una niña para hacerse pasar por su hija, usando información que obtuvo sobre su familia para crear una historia convincente. El objetivo sería chantajearlo a usted o a su exesposa posteriormente. La acusación era tan absurda que Alejandro casi se rió, pero la seriedad en el rostro de las 2 mujeres lo detuvo. «Están sugiriendo que una niña de 4 años fue entrenada como actriz para engañarme, que memorizó recuerdos de una infancia que nunca vivió». «Sabemos que parece improbable», dijo Concepción,
pero ya se han documentado casos de manipulación psicológica infantil. Los niños son sugestionables y pueden ser condicionados para creer en recuerdos falsos. Yasmín levantó los ojos del dibujo, confundida por las palabras que no entendía del todo, pero dándose cuenta de que se estaba discutiendo algo muy serio sobre ella. «Papá», dijo con su vocecita, «¿creen que no soy tu hija de verdad?». El corazón de Alejandro se partió al ver la expresión de miedo en el rostro de la niña. En pocos segundos, toda la seguridad que habían construido juntos estaba siendo cuestionada de nuevo. «Tú eres mi hija», dijo firmemente agachándose a su lado. «No importa lo que diga cualquier papel, eres mi hija del corazón y nadie puede cambiar eso. Pero si el examen dice que no soy, no lo dirá, porque tú eres mi Yasmín». La licenciada Sandra interrumpió el momento. «Señor Villarreal, entiendo que esto es doloroso, pero debemos seguir los procedimientos legales. El juez ha ordenado un nuevo examen de ADN, esta vez con protocolos aún más rigurosos. Yasmín tendrá que ser llevada a la Ciudad de México la próxima semana». «¿Y si los resultados son diferentes al primer examen?», preguntó Alejandro, aunque estaba seguro de que eso no sucedería. «En ese caso, Yasmín será puesta bajo la tutela del Estado mientras investigamos su verdadero origen, y usted podría ser procesado por apropiación indebida de menor». En los días siguientes, Alejandro intentó mantener la normalidad, pero Yasmín se dio cuenta de que algo había cambiado. Se volvió más apegada, siguiéndolo a todas partes y haciendo preguntas constantes sobre su futuro juntos. «Papá, si no soy tu hija de sangre, ¿todavía me vas a querer? Yasmín, eres mi hija. Punto final. No existe un sí». Pero por la noche, cuando la niña dormía, a Alejandro lo asaltaban dudas que nunca antes había experimentado. ¿Y si Regina tenía razón? ¿Y si todo no era más que una cruel coincidencia? Una niña traumatizada que se había aferrado a cualquier figura paterna disponible. Observaba a Yasmín dormir, buscando rasgos de sí mismo en su rostro. El pelo chino podía venir de cualquier parte. Los ojos grandes eran comunes en muchas familias. ¿Qué probaba realmente que era su hija, más allá del examen de ADN, que ahora estaba en duda? El viaje a la Ciudad de México fue tenso. Yasmín, que nunca había salido de Villahermosa, quedó impresionada con el tamaño de la capital, pero su curiosidad natural estaba ahogada por la ansiedad de lo que estaba por venir. En el laboratorio, se comportó como una adulta en miniatura, extendiendo el brazo para la toma de sangre sin quejarse y respondiendo educadamente a las preguntas de los técnicos. «¿Usted va a descubrir si soy hija de mi papá?», le preguntó a la bioquímica responsable. «Vamos a descubrir de quién eres hija», respondió la mujer amablemente. «Yo ya sé, soy hija de mi papá. Solo quiero que ustedes también lo vean». Durante los 10 días de espera, por el resultado, la tensión en casa se volvió casi insoportable. Yasmín desarrolló insomnio, despertando varias veces durante la noche para comprobar que Alejandro seguía allí. Él, por su parte, apenas podía concentrarse en el trabajo, reviviendo obsesivamente cada recuerdo que Yasmín había compartido sobre su infancia. La llamada llegó un martes lluvioso. Alejandro respondió con las manos temblando. Yasmín sentada a su lado en el sofá. «Señor Villarreal», dijo la voz formal del laboratorio, «los resultados del examen están listos. Se confirma la paternidad con un 99.99% de probabilidad. Yasmín es su hija biológica». El alivio fue tan intenso que Alejandro casi se desmaya. Yasmín, al ver las lágrimas en los ojos de su padre, sonrió por primera vez en semanas. «Te dije que era tu hija», dijo, abrazándolo con fuerza. Pero la alegría duró poco.
2 horas después, la licenciada Sandra llamó con noticias perturbadoras. «Señor Villarreal, necesito informarle que Regina y Brenda han desaparecido. Vaciaron todas las cuentas bancarias a las que pudieron acceder y huyeron antes de que pudiéramos interrogarlas sobre las falsas acusaciones». «¿Cómo que desaparecieron?» «Simple. Hicieron la denuncia sabiendo que era falsa. Crearon todo este caos en sus vidas y, cuando se dieron cuenta de que serían procesadas por denuncia calumniosa, huyeron de la ciudad». Alejandro comprendió la crueldad de la situación. Regina había hecho un último intento por destruir su felicidad, usando el sistema legal como un arma para atormentarlos a él y a Yasmín. Aun sabiendo que las acusaciones eran falsas, había calculado el sufrimiento psicológico que causaría. ¿Y ahora? Ahora son libres, pero les recomiendo que se muden de ciudad. Brenda todavía tiene contactos en el sistema de asistencia social y podría intentar nuevos ataques en el futuro. Esa noche, Alejandro habló con Yasmín sobre la posibilidad de empezar de nuevo en otro lugar. «¿Quieres decir que vamos a tener una nueva aventura?», preguntó ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y expectativa. «Si tú quieres, podemos ir a una ciudad en el interior donde nadie conozca nuestra historia. Empezar de cero». Yasmín pensó por un momento. «¿Puedo llevar mis barquitos de papel?». «Claro, y vamos a hacer barcos nuevos también». «Entonces vamos, pero ¿prometes que a donde vayamos será para siempre?». «Para siempre», prometió Alejandro, sellando con un abrazo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. 6 meses después, Alejandro Villarreal e Itzel Yasmín Villarreal estaban establecidos en San Cristóbal de las Casas, donde él había abierto un pequeño taller de restauración de muebles y antigüedades. Yasmín asistía a una escuela local donde era conocida como la niña inteligente que dibujaba los barcos más bonitos de la clase. Por primera vez en sus vidas, padre e hija habían encontrado la paz que tanto buscaron. Yasmín ya no tenía pesadillas sobre el abandono y Alejandro había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en empresas o mansiones, sino en las sonrisas de una niña que lo llamaba papá todos los días. Y cuando alguien preguntaba sobre su pasado, tenían una respuesta simple: «Somos una familia que aprendió que el amor verdadero supera cualquier tormenta». Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia dándole una nota de 0 a 10 y muchas gracias.